padres me echaron de casa para poner a mi hermana embarazada y su novio en el lugar. 6 meses después, me rogaron por ayuda. Les di algo mejor que dinero. Me llamo Tamara y acababa de cumplir 22 años cuando obtuve mi título en Administración de Empresas. Durante mis años universitarios, tuve la suerte de vivir en el antiguo piso de mi abuela. Bueno, técnicamente ahora era de mi padre, ya que lo heredó cuando ella falleció hace 3 años. Solo tenía que cubrir los gastos de servicios, algo que logré manejar trabajando a tiempo parcial en Luigi's, un restaurante italiano a solo 2 calles de distancia. No siempre era fácil compaginar el trabajo con los estudios. Hubo muchas noches en las que llegaba a casa agotada, con los pies destrozados de tanto atender mesas, solo para enfrentarme a horas de estudio o a escribir trabajos. Pero lo hacía funcionar porque, al fin y al cabo, eso es lo que hacen los adultos responsables. La cena de graduación en casa de mis padres parecía perfecta al principio. Mamá se había superado con la comida, como de costumbre. Mi hermana menor, Emilia, que entonces tenía 17 años, no paraba de hacer bromas sobre cómo echaría de menos que le ayudara con los deberes. También vinieron algunos familiares, la tía Sara, el tío Roberto, mis primos Miguel y Jenny, y mi abuela por parte de madre. Todos me felicitaban y compartían historias de sus días universitarios. Pero cuando los familiares se marcharon, todo cambió. Mamá carraspeó de esa manera que siempre hacía antes de decir algo incómodo, y sentí un nudo en el estómago. Conocía ese sonido desde que era niña. Nunca significaba nada bueno. Tamara, cariño, empezó con una voz inusualmente formal. Ahora que te has graduado, tenemos que hablar sobre la situación del piso. Recuerdo que dejé la taza de café lentamente, intentando que mi mano no temblara. La cerámica hizo un suave clink contra el platillo, que sonó exageradamente fuerte en la habitación, ahora en silencio. ¿Qué pasa con él?, pregunté. Bueno, si quieres seguir viviendo allí, tendrás que empezar a pagar alquiler. Sus palabras me golpearon como un cubo de agua fría. En el día de mi graduación, precisamente. Papá se quedó en silencio, de repente muy interesado en su taza de café, mientras que Emilia fingía estar absorta en su móvil, aunque podía notar que miraba de reojo cómo se desarrollaba la escena. Ya veo, logré decir, con una voz más débil de lo que me habría gustado. Mi mano tembló ligeramente al alcanzar el vaso de agua. Mamá continuó explicando las condiciones con su tono frío y directo. El alquiler estaría por debajo del precio de mercado, algo que ella llamó un descuento familiar, con una sonrisa tensa, pero aún así sería una cantidad considerable. Hice unos cálculos rápidos en mi cabeza. Necesitaría un trabajo a tiempo completo, y rápido. Los ingresos de medio tiempo en Luigi's no cubrirían ese gasto. Entiendo, dije finalmente. ¿Qué otra cosa podía decir? Tenían razón en cierto modo. Ya no era una estudiante, era una adulta, y los adultos pagan sus propios gastos. Aún así, el momento en que me lo dijeron me pareció cruel. Era como si ni siquiera pudieran dejarme disfrutar un solo día de celebración antes de devolverme a la realidad. Aquella noche, acostada en mi cama del piso, empecé a buscar ofertas de trabajo cerca de allí. El restaurante donde trabajaba no podía ofrecerme más horas, así que sabía que necesitaba algo nuevo, algo más estable. Mientras pasaba las ofertas en el móvil, traté de concentrarme en los aspectos prácticos en lugar de en los sentimientos de decepción que hervían bajo la superficie. El siguiente año pasó volando en una vorágine de trabajo, pagos de alquiler y adaptación a la vida después de la universidad. Conseguí un trabajo decente en una agencia de marketing cerca del piso. No era nada glamuroso, pero pagaba las facturas y algo más. Me contrataron como coordinadora junior de cuentas, y aunque el salario inicial no era muy alto, era suficiente para cubrir el alquiler que me cobraban mis padres, los servicios, y me quedaba un poco para ahorrar cada mes. Transfería el dinero del alquiler puntualmente a la cuenta de mamá, a menudo con algo extra para los servicios, aunque ella nunca me lo pidió. Quería demostrar que podía manejar las responsabilidades de adulta, que era responsable y confiable. Quizá, en el fondo, todavía intentaba ganarme su aprobación, aunque en aquel momento no lo admitiera. Emilia venía de vez en cuando, generalmente cuando necesitaba ayuda con las solicitudes para la universidad o quería rebuscar en mi armario. Estaba en su último año de instituto y podía ver cómo cambiaba, volviéndose más distante y reservada. Sus visitas se volvieron menos sobre pasar tiempo conmigo y más sobre lo que podía obtener de mí. Ayuda con los deberes, ropa, consejos sobre chicos. Emilia siempre había sido la consentida de la familia, acostumbrada a salirse con la suya. Mamá y papá la mimaban sin límites, aunque intentaba no ser demasiado rencorosa por ello. Nunca le pidieron que consiguiera un trabajo a tiempo parcial, como a mí, ni la presionaron para que fuera independiente. Fue entonces cuando empezó a salir con Javier, un chico un año mayor que ella, que trabajaba a medio tiempo en una tienda de electrónica del centro comercial. La primera vez que lo trajo a mi piso, no me causó demasiada impresión. Parecía simpático, pero había algo en él que me encendía todas las alarmas. Quizás fuera la manera en que hablaba de hacerse rico de la noche a la mañana, o cómo parecía esperar que todos los demás se ocuparan de él. Y entonces llegó la llamada que lo cambió todo. Tamara, tienes que venir ahora mismo. La voz de mamá estaba tensa, rígida. Es importante. Asumí que se trataba de los planes universitarios de Emilia. Había estado dudando entre varias universidades, y pensé que mamá quería mi opinión. Quizá necesitaban ayuda con la planificación financiera o querían discutir las opciones de becas. Emilia tenía buenas notas, no tan espectaculares como las mías, pero lo bastante decentes como para entrar en una universidad pública. Qué equivocada estaba. Cuando llegué esa tarde a casa de mis padres, el ambiente era extraño. Mamá y papá estaban sentados rígidamente en sus lugares habituales del sofá, mientras que Emilia se acomodaba en el sillón individual
individual, con una expresión de satisfacción en el rostro. Esa era la única palabra que podía describirla, satisfecha. Siéntate, Tamara, dijo papá con voz ronca. De repente parecía más viejo, cansado de una forma que no había notado antes. Me senté en el borde del otomán, con el corazón latiendo con fuerza. Fuera lo que fuera aquello, no tenía nada que ver con solicitudes universitarias. Emilia está embarazada, anunció mamá, sin rodeos. Me quedé allí, atónita, intentando procesar lo que acababa de escuchar. Mi hermana de 18 años estaba embarazada de su novio que trabajaba medio tiempo en una tienda del centro comercial. Noté las manos de mamá retorciéndose en su regazo, un hábito nervioso que tenía desde que yo era pequeña. Hay algo más que necesitamos discutir, añadió mamá, enderezando la espalda y alisando su falda. Emilia y Javier necesitarán un lugar donde vivir. Se mudarán al piso. Sentí como si me hubieran abofeteado. La habitación comenzó a darme vueltas ligeramente y tuve que agarrarme del borde del otomán para estabilizarme. Perdón, tendrás que mudarte, afirmó mamá con la misma indiferencia con la que podría haberme pedido que trajera leche de camino a casa. Emilia y Javier necesitan un lugar para comenzar su familia. Es la solución perfecta, en realidad. El piso ya está amueblado, está en un buen vecindario y queda cerca de los padres de Javier. Miré a Emilia, que examinaba sus uñas recién pintadas, con una sonrisa de satisfacción. Ni siquiera tuvo la decencia de parecer incómoda por echar a su propia hermana de su hogar. Llevaba puesto mi viejo jersey, ese que me había prestado el mes pasado y que, por supuesto, nunca devolvió. Haré tiempo para buscar un nuevo lugar, logré decir, con la cabeza dándome vueltas. La idea de buscar piso mientras trabajaba a tiempo completo me revolvía el estómago. Una semana debería ser suficiente, añadió mamá, como si casi se le hubiera olvidado mencionar algo trivial. Ah, y Tamara, dijo de repente, tendrás que seguir pagando el alquiler. Me eché a reír en voz alta, pensando que era una broma. El sonido resonó áspero y fuera de lugar en la tensa habitación, pero cuando vi que sus rostros seguían serios, la risa se me atascó en la garganta. Para ver la parte 2 y final, haga clic en el enlace que está dentro del perfil.